Muchas gracias a todos y bienvenidos entonces al tercer panel del 11º Foro Legal Latinoamericano. Vamos a estar hablando por la próxima hora y media sobre diversidad e igualdad en el sector legal y por qué todos realmente debemos comprometernos para esta causa. Tenemos 5 panelistas de lujo para hoy, para cerrar con este foro. Los voy a presentar y ya podemos pasar a las preguntas que vamos a estar haciendo. Tengan en cuenta que hay una caja de preguntas y respuestas, y si tienen alguna duda en los últimos minutos del panel, las vamos a estar respondiendo junto a todos. Por lo tanto, les damos la bienvenida y paso a presentar a nuestros panelistas. En primer lugar tenemos a Gonzalo Smith, gerente corporativo de Asuntos Legales y Gobernanza de Falabella. Tenemos también a Mabel Ahumada, socia del área de competencia y regulación económica de Ferrada Neme en Chile. Tenemos también en Chile a María Paz Cerda, vicepresidenta de Asuntos Legales de AES Andes y secretaria del directorio. Desde Colombia nos acompaña hoy Paula Samper, directora del Grupo de Práctica de Derecho Inmobiliario y de la Práctica Pro Bono de Gómez Pinzón Abogados. Y desde Perú nos acompaña Verónica Arbulú, gerente de Asuntos Legales y Comunicación Externa en Statkraft Perú. Como verán, tenemos un panel de gente realmente muy experimentada en el sector legal y en temas de diversidad e igualdad, con lo cual les agradezco mucho su presencia y a todos nuestros asistentes a este foro. Vamos entonces a empezar con la primera pregunta. Es una pregunta muy general, ¿no? Pero creo que sirve para abrir un poco el debate. Me gustaría saber qué piensan, por qué es importante trabajar en promover la diversidad e igualdad en el sector legal. Podemos empezar con Gonzalo. Muchísimas gracias, María Sol, y muchas gracias por la invitación al evento. Porque es lo correcto de hacer, es la primera respuesta que se me viene a la cabeza, ¿no? Pero como en todo hay buenas razones y malas razones para hacer las cosas, o razones más correctas o menos correctas, y todas son razones. Como decía, lo primero, desde luego, es lo correcto de hacer. Creo que es algo que llegado el punto de avance que tenemos como especie, como civilización, en donde afortunadamente la capacidad para generar valor ya no depende de la fuerza bruta ni de la capacidad de superar atléticamente a otra persona, sino de lo que somos capaces de generar con el valor agregado. No existe absolutamente ninguna razón por la cual no debamos estar abiertos al provecho de la totalidad del talento disponible. Y desde esa perspectiva es simplemente una muy mala política no generar los espacios, los procedimientos, los mecanismos y las salvaguardas para que absolutamente todas las personas, partiendo por la equidad de género, es decir, hombres y mujeres, podamos participar del mercado laboral aportando lo que traemos, ¿no? No existe nada en lo que los hombres aventajen a las mujeres desde la perspectiva de cómo ser abogado o ser abogado, y cualquier empleador, cualquier firma de abogados o cualquier empresa debiera estar razonable, por simple lógica, abierta a la totalidad del talento disponible. Y esta es una carrera que crecientemente es cada vez más una carrera femenina. En las escuelas de derecho lo vemos, son más las mujeres que están estudiando derecho, suelen ser estupendas alumnas, si es que no las mejores, y si uno quiere mantener un buen nivel de servicio, ya sea dentro de una empresa o en un estudio de abogado, la apertura al talento es fundamental. Y es nuestra responsabilidad como empleadores el generar los espacios para que ese talento se pueda desarrollar adecuadamente, independientemente de las circunstancias de la vida personal de cada una de las personas que están en ese pool de talento. Exacto, gracias Gonzalo, tal cual. Es verdad que es lo correcto, ¿no? Esa sería la respuesta corta, pero sí es bueno desarrollarla también. A ver, desde Colombia, Paula, ¿qué nos puedes contar? Claro, María Sol, muchas gracias. Y un honor estar aquí. Admiro mucho a Gonzalo, lo conozco como un gran promotor de estas causas, así que muchas gracias a Gonzalo por todo Muchísimas gracias a ti por el cumplido, encantado. por lo que ha hecho todos estos años. A los demás no las conozco, pero un gusto conocerlas. Pues yo pienso que yo voy a hablar desde el sector de las firmas de abogados, que es realmente el que conozco y en el que estoy hace 30 años. Pero además de las razones que mencionó Gonzalo, yo diría que
Hoy en día los clientes lo reclaman, clientes como Gonzalo lo deben seguir reclamando. Ojalá lo reclamen todavía más clientes para que las firmas de abogados se pongan a la tarea con juicio de promover la diversidad. Lo segundo, los abogados jóvenes lo reclaman. Los abogados jóvenes hoy en día, las nuevas generaciones, ya no comen cuento, como decimos en Colombia, ya no tragan entero. Ya no se creen esos discursos, digamos, bonitos, llenos de intenciones, pero que no son reales. Entonces, si tú no eres una firma diversa realmente y que muestres el ejemplo desde la alta dirección, es difícil retener el talento de los abogados más jóvenes, porque ellos son realmente muy, muy interesados en estos temas. Lo tercero es que yo diría que en países, por lo menos como el mío, somos sociedades tan inherentemente desiguales, que realmente sería una afrenta que las firmas de abogados continuáramos ese patrón de desigualdad. Es decir, yo pensaba esta mañana que el título de este panel es muy provocador, dice titulares o realidad. Y yo tenía como hipótesis una respuesta, me disculpo por salirme un poco de la pregunta, pero creo que lo tengo que hacer. Y es que, salvo por una pequeña mejoría en los temas de equidad de género en las firmas de abogados, en general todavía se trata de un discurso, no de una realidad. Repito, salvo por una pequeña mejoría en los temas de equidad de género, en donde hemos, digamos, pasado de tener un poquito, muy pocas mujeres en la dirección de las firmas a tener un poco más de socias mujeres. Pero en lo demás no somos entidades diversas. Somos entidades que en general son compuestas por personas de la misma proveniencia social, del mismo colegio, de la misma universidad, de 3 universidades, del mismo barrio, del mismo club social, de la misma raza, por supuesto, de la misma región, por lo menos así es en Colombia. Entonces, yo diría que desafortunadamente todavía es un poquito un discurso de intencionalidad y que hay que pasar a la acción. Pero con eso los dejo para que más adelante pensemos concretamente cómo pasar a la acción. Exacto, gracias Paula. La idea justamente de este último panel es también traer herramientas, no hablar tanto en la teoría, porque creo que todos sabemos un poco cómo está la situación, sobre todo en América Latina, ya se ha puesto la cuestión a debate, ¿no? Entonces eso también queríamos para todo el foro, tomar cuestiones relevantes y actuales desde diversidad e igualdad, tecnología, legal tech, y ver si realmente se está haciendo algo al respecto y cómo podemos tomar diferentes herramientas para llevarlo a cabo. Con lo cual, interesante mencionar eso, si lo vemos como solamente un titular y porque queda bien mencionarlo, o si realmente se está haciendo algo para este tema. Podemos seguir con Verónica desde Perú. Gracias, María Sol, encantada de estar con todos y todas ustedes hoy. Y sumando a lo que han comentado Paula y Gonzalo, yo creo también que este tema de diversidad trae un sinnúmero de beneficios, ¿no? Y el sector legal por muchos años ha sido muy poco diverso, ¿no? Y se estaban dejando fuera el tema de la innovación, ¿no? La diversidad trae mucha innovación, también trae rentabilidad, también es una herramienta de atracción de talento, ¿no? Hoy en día las nuevas generaciones valoran muchísimo trabajar en una empresa que tenga políticas de diversidad. Y finalmente, y no menos importante, el tema de tener mejores equipos, ¿no? Porque si todos pensamos igual y todos somos iguales, al final del día las ideas no van a ser las mejores. Entonces, creo que hay muchos beneficios atados a eso. También considero que es muy importante el tema de atracción de clientes, y eso lo mencionó Paula, ¿no? Hoy en día, por lo menos yo valoro mucho cuando un estudio de abogados me presenta un equipo diverso, y es algo que en algunas ocasiones he pedido también. Y finalmente también pienso que hay causas tan importantes como la diversidad, el compliance y muchos otros temas que hoy en día las sociedades y las personas exigen que los líderes empresariales y las empresas tomen parte, ¿no? Que sean agentes de cambio, que realmente ellos pueden colaborar muchísimo. Entonces, por eso creo que cada día es mucho más importante meterle bastante fuerza a estos temas y más que nada en los estudios de abogados, ¿no? Porque creo que las empresas, muchas ya tienen políticas avanzadas, pero en los estudios de abogados tenemos que empujarlo mucho más.
Así es, gracias Verónica. Es verdad cómo está todo relacionado con todo, ¿verdad? Podemos hablar que la diversidad e igualdad también es necesaria para una estrategia no solo de comunicación, sino de desarrollo de negocio y de atracción de clientes. Ya no son temas aislados, sino que están completamente interrelacionados y son necesarios para avanzar. Por eso también es tan importante hablar de estos temas y buscar soluciones. Nos queda María Paz y después vamos con Mabel también. Sí. Hola, hola a todos, muchas gracias por la invitación. Oye, no puedo partir sin hablar también a mi amigo Gonzalo, porque ya se habló muy bien de él, pero nosotros somos compañeros de universidad y partimos nuestras carreras haciendo nuestro speech de egreso de nuestra generación juntos y aquí seguimos. El commencement speech lo hicimos juntos, toda la razón. Lo hicimos juntos, sí. Así que tenemos muchos recuerdos juntos. Yo debo aclarar que yo soy mucho mayor que la María Paz. Yo me di muchas vueltas antes de ingresar a la universidad, pero éramos compañeros, es verdad. Es verdad, muchas gracias, Gonzalo. Oye, pero yo comparto plenamente lo que se ha dicho hasta ahora. Para mí la igualdad es justicia. Es justicia porque hay muchas personas que llevan muchos años que han sido marginados por discriminación, simplemente. Y la forma más fácil de terminar con la discriminación es olvidarse de ella, es olvidarse porque uno crece con prejuicios, todos crecimos con prejuicios, todos fuimos a, como se mencionó, no sé si fue Paula, que dijo a ciertos colegios, es una realidad muy, muy sudamericana, y lo vivimos todos. Entonces llega un momento cuando uno vive las cosas y las vive una vez y las vuelve a vivir, se empieza a dar cuenta que las cosas pueden ser distintas. Yo creo que el tema de la participación de la mujer en el trabajo llevamos hablándolo años, décadas. Creo que ya no es el tema, sin perjuicio, que es un tema al que le falta muchísimo, muchísimo. Creo que en la profesión legal falta mucho más en los estudios de abogados que en las empresas, porque las empresas desde ya somos más diversas. Las empresas desde ya tenemos distintos tipos de profesionales que estudiaron distintos tipos de cosas. Algunos habrán ido a la universidad, otros fueron a institutos, otros... Hoy algunos no tienen ni siquiera educación superior y tienen algo muy básico técnico. Entonces eso ya nos da una diversidad que nos permite ver a otras personas como iguales a nosotros. En los estudios eso es mucho más difícil. Yo creo que cuando uno deja este bias que tiene para empezar a contratar, a veces se necesita una política, a veces no. Yo creo que las políticas son muy, yo no creía en ellas antes, yo no creía en la discriminación positiva, creía que la igualdad y que la fuerza y el trabajo de cada uno era el que nos iba a hacer salir adelante. Pero a mí, por lo menos, la experiencia me ha mostrado que cuando uno se propone y se pone meta de contratar a alguien a quien nosotros consideramos diverso, porque al final todos somos diversos, pero el que no era igual a nosotros, primero cuando nos proponemos, logramos incorporarlo. Y llega un momento en que uno se empieza a olvidar de eso. Y yo tengo la suerte de trabajar en una empresa en que desde ya, no sé si puedo decir de cuántas nacionalidades de personas tenemos en el equipo, porque no lo sé. Hay una cantidad, en una empresa localizada en Chile, una cantidad de extranjeros que en mi diálogo diario es mayor a la cantidad de chilenos que tenemos. Y eso significa que tenemos diversidad de educación, diversidad de orígenes culturales, tenemos una gran diversidad en eso. Y no lo tomo como un orgullo porque fue sin ninguna propuesta, pero yo les puedo decir, en un equipo tan pequeñito como el que tenemos en el equipo legal de ASGENER, los santiaguinos somos una minoría. No sé si somos dos o soy única la que nació en Santiago. Todos los otros son personas que vienen de otras regiones y son igual o mejores, pero por lo menos igual que lo que somos los que estamos en Santiago. A mí me gustaría ver mucha más diversidad, no solo entre hombres y mujeres, sino que diversidad con lo que antes considerábamos, llamábamos minorías sexuales y creo que hoy día no lo son. Creo que debería haber mucha más apertura en eso, mucha más. Y también creo que tenemos que ser mucho más proactivos en la edad. Creo que todos contratemos gente joven, atraigamos talento joven, pero también en la edad. Cuando uno contrata a un abogado que tiene a veces 60 años, lo están jubilando. Había una película, Gonzalo, que es del contemporáneo, vamos a acordar, a Fuga en el siglo XXIII. Como a los 30 años te metían en una máquina y te mataban. Yo acabo de contratar por un tema puntual a una abogada que ni siquiera sé la edad, pero voy a decir, se ve mayor que yo. Y se ve unos cuantos años mayor que yo. Y es de una facilidad trabajar con ella, es de una madurez.
Entonces, a mí me gustaría que cuando planteemos estos temas de la diversidad, veamos toda la diversidad y veamos cómo personas de distintos géneros, de distintos orígenes educacionales, de distintas nacionalidades y distintas edades pueden contribuir a nuestros equipos. Creo que es súper valioso. Qué interesante también hablar del tema de la edad, ¿no? Porque en muchos casos hay mucha discriminación al respecto, se habla solo de talento joven y no se enfoca mucho en la gente que ya tiene unos años de experiencia o que ha ingresado también al mercado laboral o al mercado del sector legal ya con más años, ¿no? Entonces no enfocarse solo en la parte joven, sino también tener en cuenta la importancia, y esto que comentabas, que también pueden traer mayor diversidad y diferentes perspectivas también al trabajo. Mabel. Hola, buenos días a todos. Un gusto estar aquí con ustedes. Lo que hemos estado conversando hasta ahora efectivamente muestra un poco como la necesidad de tener esta diversidad como hacia afuera, pero también uno podría tener una mirada hacia adentro, como qué beneficio le trae a un equipo de abogados de X número de personas el estar conformado por personas diversas. Y uno de los, yo podría decir que hay tres como grandes elementos que uno podría destacar. Por un lado, el hecho de que la diversidad efectivamente te permite mayor creatividad e innovación en solucionar los problemas. Según como distintos estudios, cuando uno tiene que abordar un problema complejo, como pueden ser, no sé, un caso o un problema legal que nos llega, necesitamos tener enfoques, no sé, de evidencias, opciones, consecuencias, personas, procesos, riesgos, y no todos somos buenos para identificar todas esas cosas a la vez. Entonces el hecho de tener un grupo complementario nos puede permitir, por un lado, llegar a una solución mucho más enriquecedora que la que podríamos haber tenido como con grupos aislados o grupos más homogéneos. Otra de las cosas que uno puede mirar como hacia adentro también, como qué es lo bueno para un estudio tener un grupo diverso, está también el hecho de que en general las personas que pertenecen a una empresa que se declara y es diversa, supone que son personas más felices. El tener a personas más felices en el trabajo implica también que tienen un compromiso mayor con lo que están haciendo. Hay estudios, la mayoría de lo que hemos revisado para preparar esta presentación fue de McKinsey y Deloitte, que dan cuenta de que cuando las personas están más felices también aumenta de hecho su presencia en el trabajo, disminuye el ausentismo laboral, mayor compromiso, cuando las personas también se sienten más felices, como que sus capacidades creativas e innovadoras se potencian aún más, lo que para una firma de abogados obviamente que es muy beneficioso. Y por otro lado también ayuda como a la retención del trabajo, las personas que en general se sienten como más contentas en un trabajo porque es una empresa diversa, pueden o están dispuestos a estar más tiempo, que también es un tema sobre todo en los grandes estudios de abogados, que hay una rotación en las esferas sobre todo más chicas, muy alta de abogados, entonces uno de repente puede invertir mucho tiempo en capacitar a alguien, en que se desarrolle y al poco tiempo se va. El hecho de tener una empresa que sea más diversa puede ampliar el tiempo que esa persona esté ahí, por lo tanto también es provechoso para el mismo grupo de abogados. Y por último, otra de las cosas como relevantes que uno puede mirar como hacia adentro en el estudio son los tipos de liderazgo. También como distintos análisis que se han hecho en distintas empresas, muestra que efectivamente cuando hay empresas diversas, generalmente los líderes de esas empresas también tienden a tener como una orientación más hacia la diversidad, y eso incide en que tengan equipos más creativos, que a la hora también, por ejemplo, de promover personas internamente, sean más tendientes a promover en razón de igualdad, capacidad, mérito, más allá de otras como circunstancias. Entonces yo creo que también como concuerdo con todo lo que han dicho como hacia afuera del estudio, pero también hacia adentro, el tener un ambiente diverso puede ayudar a mejorar como estos distintos ámbitos y que al final del día incide en que nuestro trabajo como estudio de abogado o como una empresa sea de mucho mejor calidad. Seguro, gracias, muchas gracias Mabel. Vamos a pasar ya a la segunda pregunta para ir avanzando, y es un tema que me interesa mucho conocer sus experiencias, porque pensando un poco en las preguntas que queríamos hacer para este panel, quería saber si han tenido alguna experiencia concreta de discriminación, que se hayan sentido incómodos en alguna situación, que haya sido por temas de género o por otros temas también, que se haya sentido discriminados, puede ser en su trabajo o al estar en búsqueda,
Esto puede haber sido al inicio de sus carreras o también más reciente. Esto siempre lo pregunto porque a mí me pasó algo hace ya 10 años, pero es algo que nunca me olvido por lo incómodo que me resultó, y en una entrevista de trabajo para una firma de abogados, me preguntaron así muy de la nada si yo era de las típicas personas que solo quería casarse y tener hijos, así como sin, así totalmente salido de la nada, y me resultó tan incómodo que no supe ni qué responder. Y siempre es algo que me quedó grabado, ¿no? Cómo sin conocer a la persona, sin conocer las circunstancias, los deseos, la situación personal de cada uno, una persona, un hombre en este caso, cree que puede hacer una pregunta de este tipo, ¿no? Entonces, por eso también me interesa saber si han tenido alguna experiencia de este estilo en sus carreras. No sé si hay alguien que quiera empezar, que nos quiera contar. Oye, aparto, me gustaría comentar alguna vez que oí a una mujer en Chile ella muy relacionada con temas de inclusión de la mujer en actividades empresariales, que una vez dijo, mira, si alguna mujer no se ha sentido nunca discriminada, es porque simplemente no lo vio. Siempre hay algo, pero efectivamente hay algunas, y creo que porque tenemos una personalidad un poco más fuerte, lo logramos evitar más. Yo pensé en esto antes de que tuviéramos este panel, y recordé, con la edad ya se me están olvidando, pero recordé cosas muy puntuales, porque yo de verdad no he sentido personalmente una gran discriminación. Sí recuerdo cuando recién partí, que estaba en un tema, en mi primer estudio de abogados, en que era súper joven, estaba recién recibida, y oí en un llamado a alguien, lo voy a decir tal cual fueron las palabras que se usaron, yo pedí una explicación sobre un tema que no entendía, y a alguien se le dijo, ay, si no va a entender, sin mina. Esa fue la palabra. Y pasó el tiempo, siguió, terminamos este negocio, salió bien. Como que yo me había validado un poco en este proceso, y le dije, quiero recordarte cuando tú en un llamado, en tal oportunidad dijiste tal cosa. Me dijo, no, yo nunca lo dije. Y todo el equipo que estaba ahí, que lo conocía, dijo, típico comentario tuyo. Y yo creo que él nunca más volvió a repetir ese comentario así, porque cuando creo que la gente se ve expuesta, no lo vuelve a hacer. Y el otro recuerdo fue una mujer. Ella misma me había, con una headhunter, que me había llamado ella para un trabajo que no era específicamente legal, que a mí me gustaba bastante. Y cuando yo le dije lo que yo quería ganar, me dijo, pero ¿por qué quieres ganar tanto? Como no era como nadie más que ponga plata en tu casa, así. Y yo dije, no, realmente no puedo entender cómo me podían hacer un comentario así. O sea, yo porque era mujer tenía que esperar ganar menos, y esas son las oportunidades en que recuerdo haber sentido que me estaban mirando como un poco segundona por ser mujer. Y cuando llegué recién a la empresa en que trabajo hoy día, en que es una empresa mayoritariamente masculina, históricamente la electricidad era solamente masculina, hoy día ya ha cambiado muchísimo, muchísimo, poco a poco, pero hemos ido avanzando mucho con la inclusión y los cargos relevantes para mujeres. Yo sentía que se juntaban entre hombres, que eran puros hombres en una sala de reunión conversando, que se conocían además, llevaban mucha historia juntos, muchos han trabajado en muchos países juntos, y lo que yo empecé a hacer ahí, y me daba, la verdad es que era aburrido muchas veces, llegaba y entraba, y me metía a la reunión. Y ellos se acostumbraron. Y ahora ninguno de ellos es una persona discriminadora, nada, no tengo nada que decir, pero ellos simplemente tenían una costumbre de que era un grupo de hombres, siempre. Y cuando yo entré, a nadie le molestó, a nadie le importó, y ellos recibieron, pero yo miré de afuera y vi este grupo como eminentemente masculino, y dije, bueno, uno se tiene que atrever y tiene que entrar nomás, pero no he sentido más que eso, tal vez hubo más, no lo sé. Sí, no, pero ya son dos situaciones que realmente llaman la atención, y todos pensamos, ¿cómo puede ser que alguien diga algo así? Y creo que vamos a también escuchar varios casos y varias experiencias de diferentes países en diferentes momentos, ¿no? del tiempo, y todos hemos sentido o hemos tenido una experiencia de esa forma. Entonces sí creo que es importante poder mencionarlo y poder hacerle saber a esa persona que eso que está diciendo realmente no corresponde y no está bien. Yo creo que
En ese momento yo no dije nada y respondí a la pregunta, y creo que hoy, 10 años después, respondería de otra forma, sin dudas. Pero también hay que llegar a un conocimiento de la situación, ¿no? Y a entender que hay cosas que definitivamente no deben decirse en un contexto profesional, y eso creo que ha llevado un poco de tiempo. ¿Quién más de nuestros panelistas? Yo en eso quería decir algo, Mm, María Sol, y es que pues yo personalmente no, en comienzos de mi carrera no sentí discriminación, porque yo realmente fui fundadora de la firma y ahí he trabajado 30 años, entonces quizás en el comienzo algunos clientes sí yo sentía digamos que se sentían más cómodos trabajando con mis socios hombres que con socias mujeres. Eso sí me pasó. Algunos clientes sí pidieron, mira, ¿y no será que podemos invitar a tu socio Germán a la reunión? De alguna forma como que se sentían un poco más en confianza con hombres. Pero quería referirme a esto último que mencionó María Sol, de ciertas cosas que no se dicen en ámbitos profesionales. Yo eso sí lo vivo todo el tiempo, y es una cosa permanente, como un estereotipo que se ve todo el tiempo en las firmas de abogados, de que el liderazgo femenino es como el de las películas, como el de las series norteamericanas. Entonces las socias mujeres son todas malísimas con las otras mujeres, por no decir la palabra que dicen en inglés. Entonces hay un estereotipo de que el liderazgo femenino es complicado, que somos complicadas, que no les ayudamos a las otras mujeres, que, en fin, eso sí lo he vivido un poco. Y lo último que quería mencionar es que sobre esos temas de lo que se dice y el lenguaje, hubo una circunstancia muy, muy curiosa y un poco cómica en mi firma hace unos 3 años, porque en una fiesta de la oficina, una fiesta de Navidad o alguna cosa, se presentó un grupo de musical de vallenatos y la cantante tenía una minifalda. Y después, en los días posteriores en la firma, empezaron a circular chistes sobre la minifalda de la cantante, y unos chistes en el correo electrónico que involucraban a todas las personas, chistes de hombres, pues de alguna forma, y hubo unas abogadas jóvenes que entraron a mi oficina un día y me dijeron, mira, nosotros somos del Comité de Diversidad e Inclusión, y realmente pues no nos parece correcto que en una firma de abogados, en un correo a todos los integrantes, pues se hagan chistes sobre la falda de la cantante. Entonces yo les dije, bueno, voy a motivar una discusión con este tema. Intenté motivarla al interior de los socios, pero curiosamente inmediatamente la reacción fue, ay, es que ya Paula nos va a quitar hasta el sentido del humor, ya no podemos hacer chistes, ya no podemos gozar en el trabajo con estas cosas. Fue muy difícil, fue una situación muy difícil, casi que yo la diría casi que de bullying, porque yo resolví apoyar a estas abogadas jóvenes que se habían sentido genuinamente ofendidas. Entonces fue muy difícil, me tomó mucho tiempo, fue una situación que tomó muchos meses en que yo pudiera explicarles a mis socios por qué yo estaba dando esa pelea y por qué yo estaba dando esa batalla, y por qué el Comité de Diversidad no era un comité que estaba hecho para juzgar a los hombres. Porque entonces, a raíz de ese chiste, empezaron a decir que nuestro Comité de Diversidad era un comité para juzgar a los hombres. Pero poco a poco, con el trabajo juicioso, metódico, disciplinado, hemos logrado demostrarles que no, que el Comité de Diversidad no es para eso, que es para promover la equidad de género, y que en efecto hay cosas que antes quizás eran tolerables en el lenguaje que utilizábamos y que ya no lo son. Entonces fue una experiencia en el fondo muy interesante y cuyo resultado final fue feliz, porque la gente ha comprendido por qué tuvimos esa discusión, pero en su momento fue complicada. Entonces quería compartir eso. Mucho trabajo y educación, ¿no? De hacer al otro entender por qué hay determinadas cosas que realmente no son graciosas, no son un chiste, verdaderamente. Exacto. Así es. Pero ahí, de todas formas, igual, sobre todo en América Latina, nosotros todavía tenemos una carga cultural importante, y como de repente incluso nosotros mismos no nos damos cuenta, pero con estos pequeños comentarios, o de repente
no sé, del hecho de que, no sé, mujeres en general son más interrumpidas en las conversaciones, o en las intervenciones durante reuniones que los hombres, cosas así como tan pequeñas, que claro, que también viene con una carga cultural gigante, y del hecho también que hasta el día de hoy estemos como las mujeres como subrepresentadas en los distintos estamentos, sobre todo en el área legal, hace que efectivamente sigan apareciendo estas pequeñas cosas como las preguntas en la entrevista, que si estás casada, tienes hijos, o de repente comentarios de como por qué quieres ganar tanto sueldo, si no sé, tienes un marido que te mantenga, todo ese tipo de cosas, claro, se siguen manteniendo, y yo no digo que en particular lo haya vivido todo, pero sí uno ve pequeñas cosas desde una reunión hasta una conversación como más informal, y es parte como de nuestra carga cultural que va a costar efectivamente como darlo vuelta. Oye, Sí, yo también tengo un par gracias. de historias Sí, de Gonzalo. discriminación, si me permiten. A ver, me pasó dos historias, dos anécdotas. Me pasó hace muchos años atrás, que estaba junto con una mujer entrevistando a una potencial candidata para un trabajo. Los dos ya estábamos trabajando ahí en el lugar. Y durante el curso de la entrevista, la mujer que me acompañaba, que estaba conmigo, que los dos estábamos entrevistando, le pregunta a esta candidata si tenía familia y si pensaba tener más hijos. Bueno, en el segundo no dije nada, pero lo que terminó la entrevista, la verdad es que tuve una discusión relativamente fuerte con esta persona. Me dije, pero ¿cómo le puedes preguntar eso? Y me llamó la atención que fuera una mujer la que lo estaba preguntando, ¿no? Yendo un poquito a lo que comentaba Paula del estereotipo de ese liderazgo de mujer que no apoya a mujer, o que no tiene conciencia también del modo en que se van perpetuando estos problemas. Pero esa fue una situación hace años atrás, y me acuerdo que me decía, pero oye, ¿de dónde saliste tan moderno? Esto fue hace décadas. Pero eso fue un tema. Y yo también tuve una situación en que hace años atrás, estando en Estados Unidos, me buscaron para un trabajo que era sumamente atractivo para ser el General Counsel de una compañía. Yo era el General Counsel de Walmart para Latinoamérica en esa época, vivía en Estados Unidos, y avancé en el proceso y llegué a la final. Y cuando llegamos a la final, días después, cuando ya venía el resultado, me llama el headhunter y me dice, Gonzalo, el trabajo se fue para la otra persona, que es una mujer, y se fue a ella porque la compañía tenía un interés en promover la diversidad. Vimos a los dos candidatos como perfectamente viables para el cargo, pero se lo lleva a ella porque es mujer. Porque es mujer era lo que hacía el tilt, una persona que tenía unos merecimientos profesionales fantásticos. No estoy diciendo que porque sea mujer, sino que ese fue el factor desequilibrante. Y me pareció estupendo, honestamente. Y esto vincula con algo que comentaba, que me provocó cuando lo comentaba, estaba hablando la María Paz, que es que la causa de la diversidad no es ajena a nadie. O sea, los hombres, desde luego, sí o sí, madre tenemos. Y eventualmente tenemos una cónyuge y quizás también tengamos hijas. Y esto trata acerca de cómo desde el lugar de trabajo, con la responsabilidad que nos toma como liderazgo, construimos un mejor lugar, pero que va a beneficiar a todo el mundo. Y eso también me toca tan personalmente, como en el caso de yo tengo dos hijas, tengo señora, y yo tengo que movilizar la vara por ellas. No lo voy a poder hacer probablemente en el universo inmediato en donde voy a hacer un cambio, pero si movilizo a la sociedad hacia eso, sí estoy provocando un cambio que también las beneficia a ellas. Así que, de vuelta a la pregunta de las razones que originalmente habías hecho, María Sol, esto también hay una razón mezquina de interés personal de hacer un cambio, porque en mi mundo hay mujeres para las cuales yo quiero hacer cambios en la sociedad, ¿no? Y fíjate que lo que comentaba Paula de las bromas, los chistes, yo creo que ahí hay un tema súper importante, y es que en Latinoamérica nos valoramos a nosotros mismos sobre la base de considerar que son muy deseables los atributos de espontaneidad de nuestro contexto cultural, pero yo creo que a veces nos pasamos de la raya y confundimos la espontaneidad por el desenfado, o hacemos pasar desenfado por espontaneidad. Y eso es una actitud incorrecta, porque creo que, a mi juicio, todos somos responsables de crear un ambiente en lo que sea, en este caso de trabajo, que esté dotado de una neutralidad ambiental que permita que todo el mundo quepa. Y eso no es cinismo, no es corrección política llevada al extremo,
sí significa que algunas cosas que nos hubiera gustado decir, que algunas cosas que nos hubiera gustado compartir, implica que hay que refrenarse. Como nos refrenamos en tantos aspectos de la vida, nos refrenamos si vamos a un restaurante de determinado tipo, nos vestimos de una determinada manera porque es una señal de pertenencia y de respeto por ese lugar. Bueno, esto no es distinto, esto es exactamente lo mismo. Hay ciertas cosas de mí que yo voy a tener que refrenar porque ninguno de nosotros conversa del mismo modo con nuestros amigos cuando está en privado que cuando está con el jefe en una reunión de trabajo. Y eso se aplica no solo al jefe, sino al género de las personas que están en esa reunión también. Y eso no es corrección política llevada al extremo. Y en eso, algo que comentaba la María Paz sobre la nacionalidad creo que es importantísimo. Yo también trabajo en una compañía muy diversa desde una perspectiva de la nacionalidad de origen, y eso me ha llevado a caer en cuenta de que todas las formas de diversidad apoyan a las otras formas de diversidad. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? En la medida que hay un contexto de nacionalidad de origen, por ejemplo, diverso, inmediatamente se empiezan a cancelar los sesgos nativos del lugar en que uno hubiera estado. O sea, si yo tengo gente de 7 nacionalidades distintas, el colegio donde estudiaron esas personas se transforma en irrelevante. Además de eso, la ciudad de donde vienen se transforma en irrelevante. Además de eso, el origen de la familia y hasta eventualmente el nivel socioeconómico se transforma en irrelevante. Y eso va apoyando a que esas irrelevancias de sesgo van permeando hacia los otros aspectos de la diversidad. Es mucho más fácil trabajar la diversidad en equidad de género cuando el ambiente es diverso en otros sentidos. Y en eso, de nuevo, todos tenemos una obligación, quienes estamos en posición de conformar un espacio de trabajo por la posición de liderazgo que tenemos el privilegio de ejercer, de generar esa neutralidad ambiental basal que permita que todo el mundo quepa. Y desde luego, como que la más básica es que quepamos hombres y mujeres. Me parece que es de una, no sé, es una cosa absolutamente higiénica. No tiene nada extraordinario que estemos trabajando, o no debiera considerarse que tenga nada extraordinario que estemos trabajando hacia eso. Tal cual. Gracias, Gonzalo. Verónica. Sí, ahí María Sol, yo solamente sumaría, porque estoy de acuerdo con todo lo que han mencionado, sumaría que es bastante importante trabajar el tema de sesgos, ¿no? Porque se ve, hasta, o sea, al comienzo mencionaban que eran hombres los que hacían las preguntas, pero yo también he visto muchas mujeres haciendo las preguntas al estilo de ¿cuándo piensas tener un hijo? ¿Tienes enamorado? ¿Te vas a casar? Y cosas que hoy en día estaría prohibido de preguntar en una entrevista. Entonces, creo que el tema de reclutamiento es clave, poder trabajar desde las empresas, ¿no? Y los estudios de abogados y poder concientizar mucho y trabajar en la cultura, ¿no? Creo que la cultura es básica para poder eliminar estos sesgos y despenalizar de alguna manera la maternidad y otros temas asociados a las mujeres, ¿no? Porque yo recuerdo también cuando tuve mi primera hija y al par de meses quería pedir vacaciones y era casi un pecado que pida las vacaciones. Entonces es como, oye, acabas de salir de postnatal, ¿cómo vas a pedir vacaciones? Y al final eso genera que tú te creas que está mal lo que estás haciendo y luego tú lo puedes replicar con otras personas. Entonces, creo que tenemos que ir mucho más atrás y poder concientizar y seguir trabajando en esta cultura que hoy en día en Latinoamérica también tenemos que abordarla aún más y desnormalizar las conductas que por mucho tiempo han sido normales. Exacto, gracias, Verónica. Me gustaría pasar a la siguiente pregunta y ver, es algo que también ya lo hemos ido mencionando, ¿no? dentro de lo que ya hemos venido hablando, pero sí me gustaría saber cada uno la experiencia en sus respectivas jurisdicciones, en sus países, en lo que han vivido con su experiencia, si sienten que realmente está cambiando la situación, y además de esto, si ven un cambio, ¿qué tipo de iniciativas aplican internamente en sus empresas o en sus despachos en este sentido? Creo que también relacionado a lo que comentaba Verónica, es importante que el sector sepa que existen capacitaciones y formaciones, ¿no? Para quienes van a estar a cargo de realizar entrevistas a la hora de contratar gente, y hay capacitaciones para tener en cuenta los sesgos, no solo de género, sino nivel socioeconómico, cultural, etcétera. Entonces, sí es algo que se puede cambiar. Hay países como por ejemplo el Reino Unido, donde está prohibido en un currículum poner la foto, poner el sexo o género, el domicilio de la persona. Entonces,
lo que se intenta es que realmente haya el menor tipo de sesgo posible a la hora de analizar un currículum, y luego en la entrevista, una pregunta como esta que comentábamos, que nos han hecho en diferentes entrevistas, como el tema de si uno tiene hijos, si está casado, si piensa casarse, si tiene pareja o lo que sea, directamente son ilegales y uno podría denunciar a la empresa que le hace esas preguntas. Entonces, obviamente que creo que en Latinoamérica estamos un poco lejos de eso en este momento de la historia, pero sí me interesa saber en sus países si esto se está aplicando o cómo podríamos realmente hacerlo. ¿A quién le gustaría empezar? ¿Quieres? Yo podría empezar, Marisol. Sí. Ya. Ahí comentarles un poco de las iniciativas que trabajamos en Statkraft. Yo trabajo en una empresa noruega. Ustedes saben que Noruega está bastante avanzado en este tipo de políticas, ¿no? Y no tienen los problemas que tenemos en Latinoamérica, y eso también hace fácil poder implementar este tipo de políticas. Y ahí comentarles un poco. Lo primero que hicimos fue trabajar mucho en la flexibilidad, porque sin flexibilidad no podemos hablar de diversidad, ¿no? Ahí tenemos un postnatal extendido para mamás y papás, y siempre buscamos que todos lo puedan tomar. A los hombres les damos 3 semanas adicionales a la de ley, y a las mujeres mes y medio de part-time cuando regresan. Entonces, al final del día no hemos hecho la misma extensión para hombres y mujeres porque creemos que son necesidades distintas. Luego también hemos trabajado mucho el tema de sesgos inconscientes. Ahí hemos hecho una campaña que llamamos Ya No, para poder desnormalizar todas estas conductas, estas bromas machistas, ¿no? Sexistas, que por mucho tiempo han sido normales, ¿no? Y en esta campaña no solo buscamos incorporar a todos los gerentes, sino también incorporar a muchos hombres, ¿no? Porque ellos son parte del cambio que queremos ver, y creo que también es positivo poder incorporarlos, y ha tenido muy buena acogida, y creo que ha cambiado mucho la cultura el haberlos incorporado en el diseño de la campaña. Otra cosa que también hemos trabajado mucho es el tema del reclutamiento ciego. Ahí hemos trabajado con recursos humanos, con todas las personas de la empresa que entrevistan para diferentes puestos, y también con los headhunters. Tenemos una lista de preguntas prohibidas, ¿no? Y de qué buscamos que no hagan, pero también buscamos que los anuncios de convocatoria sean inclusivos, no solamente que incluyan fotos de mujeres y de personas diversas, ¿no? De nacionalidad, edad, todo. También buscamos que el texto de la convocatoria diga, ¿no? Que Statkraft es una empresa comprometida con la diversidad, ¿no? Y que estamos en busca de ese talento diverso. Entonces creo que es importante decirlo, porque existe mucha data, ¿no? Que dice que los hombres postulan cuando solamente cumplen con el 60% de los requisitos de la convocatoria, pero las mujeres, si no cumplen con el 100%, no postulan. Entonces creo que es importante que se vean invitadas, y más en sectores tan duros como es el de energía en Perú. Y finalmente también buscamos trabajar y tener un impacto en nuestros proveedores, y ahí les voy a comentar un poquito más sobre el tema de los proveedores legales de los estudios de abogados. Y ahí yo sí, para proyectos grandes donde abro concurso, por ejemplo, puede ser un M&A o un proyecto grande de construcción, sí en el momento que les envío la hoja, ¿no? Con el resumen de los términos de este concurso, incluye una cláusula que valoramos mucho, un equipo diverso, ¿no? Y eso empuja a que los estudios de abogados traigan equipos diversos, donde pongan muchas mujeres en el equipo, porque claro, naturalmente en los estudios de abogados en Perú hay muchos hombres, la mayoría de los socios son hombres, pero realmente veo que poniendo ese granito de arena, realmente ellos se esmeran por buscar ese equipo diverso, y creo que de esa manera las empresas podemos poner nuestro granito de arena en que los estudios de abogados cada día sean más diversos. Gracias. Si quieren, sigo yo. Sí, Gracias, Verónica, porque es muy importante esa presión que ustedes como clientes hacen a los estudios o firmas o despachos. Es muy importante, de verdad. Entre más la hagan, creo que las firmas vamos a tomar esto con más seriedad. Por nuestra parte, digamos, ¿qué acciones concretas yo recomiendo hacer a las firmas de abogados? Realmente, en 30 años, como les dije, no es que yo haya vivido mucha discriminación, pero sí insisto en decir que las firmas de abogados en América Latina no son empresas particularmente diversas, no solo en género, sino en otros temas. De hecho, yo pensaba esta mañana, yo en 30 años he trabajado con menos de 10 homosexuales, con una persona afrocolombiana, con una persona que venía de una comunidad indígena que era un practicante,
con una persona con discapacidad, imagínense. Eso son 10 personas en 30 años que he trabajado con miles de abogados, y que por la firma han pasado miles de abogados, ¿no? En 30 años. Entonces, pero bueno, acciones concretas que hemos recomendado. La primera, por supuesto que hay que hacer una declaración de intención, unas políticas. Hay que sentarse a acordar con los socios del despacho unas políticas. Estas son nuestras políticas, hay que publicarlas, hay que tener las conversaciones que haya que tener desde la alta dirección, poner el tema sobre la mesa, convencer a los escépticos, explicarles a los socios que llegan a la primera reunión y preguntan, perdón, ¿para qué se requiere un comité de diversidad? Que es que si aquí somos diversos, es la primera pregunta que hacen algunos. Entonces hay que explicarles por qué se requiere un comité de diversidad y por qué no somos tan diversos como pensamos. Es difícil, es que hay que hacer toda esa educación y hay que poner el tema sobre la mesa. Temas como medir la percepción interna, hacer encuestas entre la gente para ver cómo están sintiendo las cosas, porque uno también ya está un poco alejado de la realidad interna de la gente. Por supuesto, tener un comité de diversidad e inclusión, que lo hemos tenido durante varios años, y que sea diverso también, es decir, que incorpore personas que no sean abogadas, que incorpore personas que no sean socias, personas jóvenes que cambien, pues que quieran cambiar las cosas, que ese comité sesione permanentemente y tenga siempre proyectos, siempre, al menos un proyecto andando, y que tenga, digamos, el apoyo de la alta gerencia, por supuesto. Si el comité ejecutivo de la firma o el managing partner o la junta de socios o quien sea no apoya esto no sirve. Es una persona loquita por allá de tercer nivel tratando de promover estos temas, pues eso no funciona. Y hemos tomado algunas medidas como las que mencionó Verónica. Me siento muy orgullosa porque nunca pensé parecerme a una empresa noruega. Pero la verdad, eso me parece absolutamente insólito, pero nos parecemos porque tenemos un flex time para abogadas después de su maternidad de 1 año y que pueden estar medio tiempo con su hijo. Tenemos una licencia de paternidad extendida, creo que somos la única firma en Colombia que la tiene, pero realmente propongo que las demás firmas lo hagan porque manda el mensaje correcto de que los hombres también compartan la paternidad. Tenemos obviamente capacitaciones en sesgos. Lo que sí no hemos avanzado es en el tema de reclutamiento. Eso sí debo decir que seguimos siendo folclóricos y latinoamericanos en eso. Yo creo que seguimos preguntando en qué colegio estudió la persona, en qué universidad estudió, seguimos preguntando dónde vive, seguimos teniendo la foto, ahí creo que todavía estamos lejos de hacerlo. Hemos tomado por lo menos la decisión consciente de buscar personas de ciertas comunidades. Eso también es una cosa que las firmas de abogados no hacen. Las firmas de abogados reciben en su mayoría candidatos similares todos, repito, de la misma universidad, del mismo colegio, etc. Nosotros hemos buscado estudiantes de universidades diferentes, públicas, de otras ciudades que nunca habían accedido a nuestra firma. Y fue difícil, porque inicialmente había desconfianza de las universidades, pero ya tenemos una relación más estrecha y están empezando a llegarnos. Creo que esas serían como acciones concretas para tomar. Buenísimo, gracias Paula. Me gustaría saber, Mabel, si nos cuentas cómo ves la situación aquí en Chile y qué iniciativas han tomado desde la firma con respecto a este tema. Mira, de partida respecto como de los cambios, efectivamente los clientes durante, no sé, el último tiempo se han mostrado mucho más activos en preguntar como sobre las políticas de diversidad, el número de mujeres que conforman el estudio, y particularmente como empresas también como tanto chilenas y multinacionales, que son las que obviamente, como decía Verónica, tienen unos estándares distintos y que también nos pueden ayudar a nosotros acá en Latinoamérica a ir emparejando un poco la cancha para lo que viene a futuro. Pero también hay otro elemento que es fundamental, es que las nuevas generaciones, y dentro de esto se enmarca como el querer atraer y retener talento, también piden cosas distintas. Muchas veces, antiguamente, no sé, una buena remuneración de un estudio de abogado era suficiente para que alguna persona buena que estuviera recién saliendo de la universidad optara por quedarse en tu firma, pero hoy día eso no muchas veces le mueve la balanza, y quizás le mueve la balanza otras cosas, y entre eso, por ejemplo,
está el que sea una empresa o una institución diversa, el que tengan ciertas políticas de flexibilidad, puede ser que lo valoren mucho más y a igual o menor incluso remuneración, prefieran quedarse en un lugar en particular. Y bueno, y dentro de las cosas que ha adoptado Ferrada-Neme en el tiempo, igual acá uno como que podemos ser como un poco como el que ha sacado buenas notas, entre comillas, entre los estudios, porque tiene una historia Ferrada-Neme. Yo llegué en el 2018 al estudio, antes trabajaba en el sector público, y justamente lo que me llamaba la atención cuando trabajaba en el sector público de Ferrada-Neme era un poco el que era un poco distinto, y él iba, al menos en estos temas, iba en la vanguardia. Y Ferrada-Neme, por ejemplo, tiene una política de diversidad e inclusión hace tiempo, la tiene publicada en su página web, y si uno ve cómo se conforman el equipo de Ferrada-Neme, o sea, hay personas no neurotípicas, que no es común encontrarlo en estudios de abogados, personas pertenecientes a la comunidad LGTBQ+, hay muchos migrantes, dentro del último tiempo hay millones de personas, o sea, muchas personas de Venezuela, de Estados Unidos, Brasil, que conforman parte de nuestro estudio. También uno ve, por ejemplo, una escala de remuneraciones que es mucho más como objetiva. Eso también ayuda obviamente al tema de igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres. Lo otro también que integra dentro de sus políticas es como las evaluaciones. Las evaluaciones, muchas veces los estudios de abogados son seguidas por métricas más bien quizás que uno podría entender como más masculina, como número de horas, presencialidad en la oficina. En cambio en Ferrada-Neme hay objetivamente incluidas dentro de las evaluaciones otros elementos relevantes, como capacidad de manejar equipos, liderazgo, capacidad de quienes están en las posiciones más altas de corregir y formar a los más chicos. Entonces no necesariamente el número de horas facturadas al final del día es lo que mueve la balanza, sobre todo, por ejemplo, para tomar temas de decisiones de promociones o de aumento de sueldo de una persona en particular. Otra de las cosas como relevante es como, bueno, el hecho que intencionalmente se busca siempre tener un equipo como conformado más homogéneamente entre hombres y mujeres. Si uno mira el total de 16 socios que hay en el estudio hoy día, el 44%, es decir, 7 somos socias mujeres. Y si uno lo mira al nivel agregado, incluyendo asociados junior, asociados senior, el porcentaje está entre un 42% o 41% y 59% entre los dos. Mayormente hombres, pero uno tendería a ver que hay una cierta como equiparación de la presencia de ambos géneros. Lo otro también que ha tenido, que es como dentro de esta política de diversidad, son flexibilidades en las jornadas de trabajo, y jornadas de trabajo como parciales o reducidas que no se consideran como de segunda categoría. Y eso va como un poco en línea con este plan de igualdad que dictaron, o sea, que exigen en España para las empresas que tienen más de 50 trabajadores. El mirar que en el fondo un trabajo parcial no es un trabajo de segunda categoría, que quizá por mucho tiempo en estudios de abogados con una visión más conservadora no era tan bien visto. En Ferrada-Neme desde mucho antes de la pandemia teníamos políticas de teletrabajo, flexibilidad de la jornada. Muchas personas, por ejemplo, que están estudiando fuera de Chile, siguen vinculadas a la oficina. Hay otras personas que hoy día están efectivamente viviendo de manera permanente en otros países y siguen también contratados por la oficina y trabajando como un abogado más de la empresa. Y otras como iniciativas ya más como ligadas como a igualdad de género son como asociaciones que ha ido haciendo Ferrada-Neme en el paso del tiempo. Es parte de Comunidad Mujer, somos parte también del programa Win-Win de ONU Mujeres. Ahí a través del programa Win-Win hemos hecho capacitaciones. A mí me tocó ir a un curso de negociación con perspectiva de género en Argentina. Normalmente como desarrollamos capacitaciones internas con foco más bien en mujeres, siempre con esta idea de poder como en el fondo a determinados grupos ir potenciándolos desde que son más chicos para que puedan adquirir como todas las habilidades después ya cuando estén en posiciones más de liderazgo o de un rol más jerárquico más alto. Y lo que recientemente lanzamos este año es un programa que se llama Sostiene FN, que está como integrado dentro de esta Agenda 2030 de la ONU, en que es un programa de sostenibilidad, y que tuvo por objeto como canalizar
las distintas iniciativas que uno veía en los distintos grupos de Ferrabaneme en un solo programa. Y hay un Sostiene FN Género, Sostiene FN Diversidad e Inclusión, Sostiene FN de Pro Bono y también de Cuidado del Medio Ambiente. Y cada uno de estos equipos está liderado, que también se conecta un poco con un tema que vamos a ver después, por asociados junior o asociados senior, con la idea de efectivamente darle a ellos visibilidad y darle un rol de liderazgo en las distintas como actividades que va tomando en este caso el estudio en estas distintas materias. Y además cuenta con la participación de socios, porque otra de las cosas relevantes como para poder hacer un cambio al interior de la empresa es que no solo estén comprometidos como lo que uno pudiera llamar como los mandos medios, sino que efectivamente haya un liderazgo de la gerencia o de los socios, en este caso del estudio, de poder promover esa iniciativa, porque si no, es difícil que podamos lograr como todo el cambio estructural. Seguro, gracias Mabel, y la verdad que son muchísimas las iniciativas y es muy refrescante y bueno saber que hay firmas en Latinoamérica también, obviamente, como Espinzón, como firmas que tradicionalmente sabemos el sector legal ha estado muy atrasado en estos temas, y ver que ya se están aplicando estas políticas y son herramientas concretas y estamos saliendo de la teoría, es muy bueno de ver, y creo que siente el ejemplo para las firmas que aún no lo tienen, ¿no? Entonces sí me parece buenísimo mencionarlo. Me gustaría saber, Gonzalo, y después María Paz, que nos cuenten un poco cómo lo ven, qué opinan de estas iniciativas, cuáles están implementando, cuáles les parece que faltaría implementar también. Mira, a ver, nosotros hace algo más de 4 años ya, muchísimo antes de la pandemia, implementamos una política de flexibilidad que tenía algunos atributos que creo que son interesantes de mencionar. Primero, era neutral género. Y creo que eso era importantísimo, que fuera neutral género, porque de lo contrario el riesgo de las políticas de flexibilidad que tienen por intención favorecer, porque evidentemente la intención es esa, pero si solo están destinadas a favorecer a las mujeres, corres el riesgo de que se transformen en un sesgo más, ¿no? en un costo más para las mujeres. Luego, esta política de flexibilidad tenía también bastante apertura bueno, digo tenía porque hoy en día está todo superado, ya no hay nadie que no trabaje remoto, ¿no? Pero tiene bastante apertura a que la persona pueda elegir cuál es la modalidad que le acomoda. Y por lo tanto incluía la posibilidad de entrar y salir en horarios distintos a los acostumbrados. Tampoco es que la gente haga un punch on the clock, pero podías movilizar hasta en 2 horas diarias el ingreso o la salida. Podías también distribuir dentro de la semana tu carga de trabajo, movilizando hasta 4 horas semanales de trabajo en distintos días. Podías también trabajar hasta 2 jornadas completas de la semana, o sea, 2 de 5 días, pudiendo fraccionarlo en medias jornadas como quisieras para trabajar remoto durante la semana. Y podías también trabajar remoto adicionalmente 1 semana al semestre de manera remota. Y vimos la importancia de ese grado de flexibilidad porque creo que es complejo dirigir las políticas de flexibilidad a objetivos específicos, porque en ese caso tú vas a estar haciendo un acto decisorio previo acerca de qué es lo que necesitan las personas. Y la verdad es que nosotros no sabemos lo que necesita cada una de esas personas. El tercer atributo es que esta política de flexibilidad, todos podíamos postular sin expresión de causa. Yo no tenía que explicar por qué necesito esa flexibilidad o qué voy a hacer con la flexibilidad que voy a ganar. Por lo tanto, estaba abierta a que alguien, si quería entrenar para una maratón, entonces movilizara las horas de entrada porque iba a entrenar 2 horas en la mañana, o si al mediodía tenía que cortar su jornada porque es un padre soltero, divorciado, que tiene que ir a buscar a su hijo al colegio, también lo podía hacer. Y por lo tanto, el no questions asked creíamos que era muy importante. Y lo último es que en esta política los rechazos tenían que ser justificados. ¿Y por qué digo el rechazo? Porque esta era una postulación que tú haces en donde lo único que tienes que explicar es tu autoevaluación de cuál crees que va a ser el impacto en tu trabajo, en la atención de tus clientes y en tu equipo de trabajo, en tus compañeros de trabajo. Es decir, si yo no estoy, pero estoy trabajando remoto, o si me
entro estas 2 horas después, ¿qué es lo que de qué manera voy a impactar? Y también se preguntaba si te parecía que esa modalidad de trabajo que estabas pidiendo era consistente o es consistente con tu desempeño anterior, con tus evaluaciones de desempeño. Tú mismo hacías tu evaluación, lo presentabas, sin expresión de causa. Bueno, fue súper exitosa, la verdad, muy, muy exitosa. Nos costó mucho sacarla porque, entre otras cosas, hubo ciertas dudas internas, no de nuestro departamento, sino de la compañía, de por qué un área podía tener este nivel de flexibilidad. Finalmente les dijimos que era un piloto, y como dijimos que era piloto, nos dejaron hacerlo y el piloto nunca dejó de aceptarlo, o sea, fue toda la vida, se quedó ahí. También creo que fue muy importante escribirla y divulgarla, algo decía Paula sobre eso que creo que es súper interesante. Esto no puede quedar en el ámbito de las meras tolerancias, porque si es una mera tolerancia de una cosa, no, pero si somos flexibles, todos nos entendemos, tarde o temprano o se va a prestar para el favoritismo o, peor aún, va a ser visto como favoritismo. Y esa percepción va a dañar el afán de flexibilidad y el afán de diversidad. Funcionó muy bien y luego esto lo acompañamos con un cambio, y esto a lo que iba a la neutralidad en el ambiente, con un cambio en nuestro dress code. Y implementamos un dress. ¿Por qué? Porque si lo que tú quieres es promover la diversidad, no porque, o sea, los problemas de diversidad que afectan la equidad de género, como decía, los abordas trabajando todas las formas de diversidad. Y desde esa perspectiva me parecía que la manifestación de la individualidad es sumamente importante también para la causa de la equidad de género. Entonces, hicimos un cambio y era un dress code que tenía 2 reglas, 2 o 3 reglas. Número 1, trata de no ofender a nadie o que nadie se ofenda con tu atuendo. Y número 2, si es que alguien, tu contraparte, un cliente, tiene una expectativa de cómo te debes ver profesionalmente, no de cómo te debes ver personalmente, profesionalmente, cúmplela. Y eso se tradujo en que todo el mundo tenía un atuendo en el lugar de trabajo para cambiarse en caso que le surgiera una reunión, se tendrá que poner un saco, una chaqueta, una corbata o un traje de 2 piezas, como sea que se quisiera vestir, pero salvo eso, mientras no ofendieras a nadie, ven como quieras. El primer día de esta política, me acuerdo perfecto, fue el 2 de enero del 2018, llegó todo el mundo vestido para misa. Los hombres con camisita cuadro, metían bien tucked-in dentro de un pantalón kaki, casi con el chaleco arriba de los hombros, así con una vuelta, todo el mundo como si fuera a misa, ¿no? Y evidentemente no es la personalidad de la gente, pero estaban todos tratando de ir con mucha calma, lo que está bien. Bueno, al día siguiente, que además aproveché porque era mi cumpleaños, yo fui con jeans, que estaban en bastante mal estado, con unas tenis, unas zapatillas y una polera de Def Leppard, una remera de Def Leppard, ¿no? Y ahí fue como todos dijeron, o sea, ¿se puede? Sí, claro, se puede. Bueno, de ahí en adelante cada uno fue como quien quiso. Y creo que eso aportó muchísimo a que cuando tú permites y fomentas que se produzca una manifestación de la individualidad en cosas tan pequeñas como esas, vas generando el espacio para que esas otras necesidades de individualidad que incluyen lo que me aqueja personalmente en mi casa, por aquello de lo que me tengo que hacer cargo, van creciendo. Creo que es un trabajo que tienes que empujar toda la vez. Y algo que quería comentar, que dice relación con esto de que la política tiene que ser neutra al género, sin preguntas de cuál es la necesidad que quieres atender por el trabajo flexible, y colgándome a tu primera pregunta, María Sol, sobre la importancia de trabajar esto y por qué es importante hoy día. Las generaciones más jóvenes, quienes hoy día están bajo nuestra responsabilidad profesional, están bajo presiones de equidad de género dobles. Ya no son solo en el lugar de trabajo. En el pasado, la presión de equidad de género la sentían las mujeres en el lugar de trabajo. Yo te garantizo que hoy las generaciones más jóvenes, los hombres, y esto asumiendo la binariedad hombre-mujer, gente que se casa, sin por eso querer excluir a nadie, pero esa es una realidad prevalente que puede afectar al 80, 85, al 90% de la gente, están sujetos a una presión de equidad de género en sus casas para la que los estereotipos de cómo se supone que tiene que trabajar un hombre en el lugar de trabajo son un problema. O sea, el abogado joven que tiene 28, 30 años, que se casó, que tiene un crío, bueno, su cónyuge en casa le exige una equidad de género para la que
el estereotipo del trabajo del abogado en el estudio, en una empresa, que se quede hasta tarde, que siempre es disponible, que tiene que llegar y subirse a un avión para viajar por un asunto de trabajo con notificación instantánea, bueno, eso es un problema. Y por lo tanto, no solo estás cuidando el talento femenino al promover esa equidad en el lugar de trabajo, sino también el talento masculino. Porque esto es tan simple si fuera una sumatoria, decir, bueno, las chicas se van a las 6 y los chicos se van a las 8, bueno, vamos todos a las 7. Pongan el horario que quieran. Pero eso ayuda a que tus abogados hombres jóvenes que están en esa situación también puedan equilibrar mejor sus vidas y las demandas de equidad de género que tienen muy legítimamente en sus casas. Hombres que pertenecen a mi generación, y más todavía en la medida que vaya creciendo en edad, gozábamos en general de un subsidio en casa que nos permitía trabajar de la manera en que trabajábamos cuando estábamos en un estudio de abogado. Pero no es porque no tuviéramos asuntos personales o vida que atender, es porque teníamos un subsidio. Bueno, los muchachos jóvenes ya no tienen ese subsidio. Y eso también te lleva a que, desde la perspectiva de la importancia, la verdad es que no solo es para capturar el talento o la diversidad del talento por género respecto de la mujer, sino también respecto de los hombres. Eso. Gracias. También tenemos Outside Counsel Guidelines, perdón. No lo mencioné, pero varias lo conocen. Tenemos Outside Counsel Guidelines, donde también exigimos diversidad en los equipos de los estudios de abogados con que trabajamos y vamos midiendo esos aspectos. Perfecto, perfecto. Nos quedaba María Paz, así nos cuentas un poco y ya pasamos a la siguiente pregunta. Oye, es que después de todo lo que han dicho, tengo poquísimo que agregar. En este tiempo, ¿qué puedo agregar de lo que no hayan dicho? No repetir cosas, y creo que realmente celebro las políticas que han descrito, porque hay cosas súper innovadoras, cosas que nos sirven a todos muchísimo. Yo solamente para tratar de aportar algo más, nosotros por regla en todos los cargos en que entrevistamos para cualquier área, salvo que no existiera en el mercado, en todas las entrevistas finales no tenemos una terna, tenemos una, ¿cómo se dice? Cuaterna, 2 y 2. 2 hombres y mujeres, siempre. Eso es como una igualdad de inicio. Eso es algo que se implementó desde hace algunos años. Y otra cosa que también creo que no se mencionó entre las otras cosas que se han dicho es que partimos con un programa de liderazgo para mujeres, porque se identificó una falta de, no que no tuvieran liderazgo, que no sabían cómo ejercerlo, que no sabían. Entonces empezamos con un programa en distintas áreas de la compañía, de liderazgo también con asociaciones como Comunidad Mujer y otras, pero también me enorgullece decir que ese programa de liderazgo hoy día también estamos incluyendo mucho más hombres, porque por lo menos yo creo que tenemos que buscar el que todos estemos felices, iguales, que todos, como dice Gonzalo, para mí lo ha superado el clavo, hoy día ni un hombre tiene subsidio, o tiene muchos menos, muchos menos. Hoy día yo vi con la pandemia que todos vivimos lo difícil que era y lo que nos ayudó, la flexibilidad, y que ahora se vino para quedarse, ya no hay vuelta atrás, creo, con eso. Pero a mí me tocó ver un hombre que trabajaba antes de Sol a Sol, pero resulta que su mujer, con hijos chicos, es maestra. Y ella tenía que estar en las clases en las que tenía que estar. Y ellos no tenían ayuda. Y él tenía que estar apoyando a sus hijos de 1 año o 2 años. Y casi se le desmoronó la vida. Entonces todo el equipo tuvimos que venir a apoyar. Nos reímos de él, lo molestamos en su cara. Siempre usábamos su nombre como para decir, oye, me dio un Gonzalo, estoy en un día Gonzalo Smith, por decir. Porque nos reíamos de él, pero lo tratábamos de ayudar y tratamos todos de ajustarnos a su horario. Y él sufrió mucho con él. Y así hay muchas personas. Pero una vez lo oí, y quiero ir a un ejemplo que no es de hombres y mujeres, y a lo mejor es crudo el ejemplo, pero para mí fue súper como demostrativo. Oí una entrevista a una persona que es un empresario, más que un ejecutivo muy importante de una empresa muy importante en Chile, que no viene del colegio, del barrio, de nada, sino que él viene de un sistema mucho más marginal, un barrio mucho más marginal, un liceo público, y él dijo, le preguntaron, ¿a usted le costó? ¿Cómo logró insertarse? Era él y su hermano, eran 2 hermanos, eran bien notables, los 2 muy destacados. Dijo, mira, a nosotros nos costaba hablar con la otra gente, no teníamos la forma de hablar, no teníamos el diálogo que tenían ellos. Entonces, creo que en el trabajo nosotros, cuando hacemos estos programas de liderazgo, de hacer que personas que naturalmente, muchas veces mujeres, pero no solo mujeres,
no tienen cierto background que tienen otros, cuando tú les empiezas a enseñar, les permites interactuar mucho mejor. Pero no, de verdad no quiero latearlos con cosas que creo que han dicho cosas mucho más valiosas de las que yo puedo decir ahora, pero sí que quisiera decir que tenemos que estar en el principio, en la selección, y ya cuando la gente está en el trabajo, seguir ayudándolos para que sigan avanzando. Y otra cosa que me gustaría dar un consejo para el que lo quiera tomar. Pero a mí se me han pasado cuando he entrevistado mujeres, no hombres, que han partido por oye, pero en la primera entrevista, es que yo no puedo trabajar tanto porque tengo niños, tengo no sé qué. Y yo les he dicho, a algunas les he dicho, ¿sabes qué? Primero déjame enamorarme de ti y después muéstrame que ronca. No me va a importar. No importa si da lo mismo, todos tienen algo. Entonces, como un consejo a quienes estén oyendo este seminario, cuando postulan a un trabajo, saquen lo bueno de la diversidad que tienen ustedes, pero no lo pongan como un pero, porque no es un pero, porque enamorados los vamos. Ese sería como que quería darle ese consejo. Gracias María Paz, de verdad, sí, es muy importante eso, no ya, si uno ya empieza una entrevista diciendo qué es lo que no puede hacer, obviamente que va a terminar en una situación de desigualdad, ¿no? Entonces sí es importante mencionarlo. Creo que de todo lo que hemos comentado, que como ya les dije, me impresiona gratamente la cantidad de iniciativas que ya se están poniendo en práctica. Creo que la que más se repitió es el tema de la flexibilidad, ¿no? Y que creo que esto ha sido ayudado por la pandemia, pero ya venía desde antes, no ha sido una total novedad. Pero es verdad, como en los estudios, era una carrera de quién se quedaba hasta más tarde, ¿no? El que se quedaba hasta más tarde ganaba. El tema de la presencialidad era tan importante y eso se cayó, por más que eventualmente se ha ido volviendo a una presencialidad un poco más gradual, pero de verdad creemos que esto no va a volver a ser como antes, sobre todo en el sector, pero sí es interesante cómo la flexibilidad puede ayudar también a promover la igualdad y diversidad. Nos quedan las últimas 2 preguntas que vamos a intentar hacerlas un poquito más cortas cada panelista para poder no terminar mucho más tarde de lo que teníamos previsto. Vamos a ir, me interesa ver también un poco cómo las posiciones más junior pueden empezar a trabajar, ¿no? Entonces me gustaría saber cómo podemos trabajar para romper el techo de cristal desde posiciones más junior. ¿Esto puede ser posible sin compromiso de la dirección o la gerencia? Creo que obviamente sería muy difícil, pero sí me gustaría saber la visión que tienen ustedes con respecto a este tema. ¿Podemos empezar con Verónica? Sí, claro, María Sol. Yo creo que se puede trabajar este tema desde todas las posiciones, pero sí es necesario el compromiso de la gerencia, ¿no? Y en el caso de los estudios de los socios, de los managing partners. Y también un tema que quisiera también agregar sobre todo lo que hemos comentado en este panel es el tema de medir, porque lo que uno no mide no existe, ¿no? Y creo que es bastante importante las diferentes iniciativas que podamos implementar, irlas midiendo e ir mostrando indicadores. Yo les cuento un ejemplo rapidito de StatCraft, y ahí nosotros cuando empezamos a trabajar el tema del reclutamiento ciego, medimos luego de un año cómo había incrementado el número de mujeres contratadas y el número de mujeres en las ternas finales, e incrementó en 15%. Y al dar ese número, ya las diferentes personas, las personas que quizás no creían mucho que esto iba a generar tal impacto, realmente se compran la idea. Entonces, le agregaría el tema del tone from the top. Siempre es muy importante que todos estén comprometidos, pero es necesario que desde la alta gerencia se decante hacia el resto del equipo y el tema de medir. Perfecto, gracias Verónica. Mabel. Creo que dentro de lo que uno podría hacer, obviamente, primero sí tiene que haber un compromiso de la gerencia o de los socios administradores, porque obviamente no nos sirve nada tener como el compromiso con la diversidad si no se adoptan como las políticas o las acciones concretas para poder cambiarlo. Y lo mismo también si es que tampoco nos sirve como un ambiente diverso en sí, lo que también necesitamos hacer es gestionar esa diversidad, y que ahí hacemos el link con la inclusión.
Como que necesariamente, si no gestionamos esa diversidad, no vamos a tener un ambiente inclusivo, y la idea es que lleguemos a tener un ambiente diverso, pero a la vez que la gente sienta que es inclusivo, en que se siente respetado, en que se siente valorado, y eso permite en el fondo desplegar todo su potencial. Y dentro de ese contexto, como pensando en los que son más chicos, cómo poder prepararlo. O sea, por un lado está el entrenamiento en la diversidad, o sea, es algo que si uno habla de estos temas, pone ciertas metas, da a conocer públicamente cuáles son los objetivos o principios de, en este caso, del estudio o de la empresa donde trabajan, nos vamos ayudando a ponernos como los objetivos a largo plazo. También uno podría pensar en cursos como de formación de habilidades como más blandas, como lo que decía María Paz. En este caso estaba enfocado en mujeres, pero uno también puede decir, mira, lo vamos a enfocar en abogados más chicos, posiciones más junior, para que puedan ir adoptando las distintas habilidades, porque un concepto que tiene que integrarse dentro de una empresa diversa es que hayan también liderazgos incluyentes, como que necesariamente tienen que ser personas que estén abiertas a las distintas culturas, a las distintas posiciones, que puedan evaluar sin prejuiciar, que sean capaces de admitir la colaboración entre equipos. Entonces también a través de distintas capacitaciones podemos llegar a armar estos líderes incluyentes que después van a seguir liderando. Lo otro también que puede ser algo como más chico, pero que ayuda harto, son conversaciones, tener conversaciones con con los abogados desde pequeños, para poder ir levantando los problemas, levantando las dudas, y en el fondo las personas que están en las posiciones de mayor liderazgo, poder ir haciéndose cargo de eso. Y también el link con lo que dice Verónica, que es esencial, el poder ir midiendo e ir viendo los resultados, y obviamente ir haciendo los ajustes que sean necesarios en caso de que lo que hayamos hecho hasta algún minuto veamos que no va muy bien encaminado. Perfecto, gracias Mabel. Gonzalo. Sí, yo creo que en relación al tema del techo de cristal y el desarrollo de los abogados jóvenes, yo creo que quienes estamos en una posición de liderar, tenemos toda la suerte de responsabilidades que ya hemos comentado, ¿no? Yo creo que los jóvenes tienen la responsabilidad de hacer el caso de negocios. Tienen la responsabilidad de demostrar que esto no es un compromiso de la calidad, ni un compromiso de la dedicación. Cuando digo un compromiso, me refiero a un compromise. No estamos cediendo ni en calidad ni en dedicación. Y en eso es bien importante la responsabilidad con que se emplee el flex time, con que se jueguen el tiempo que hay que meterle, porque esto necesita tiempo, a las actividades de pro bono, a las actividades de sustentabilidad. Yo creo que si esto los jóvenes lo toman desde una perspectiva en que se comprometen con el lugar de trabajo como el espacio desde el cual van a ayudar a construir una sociedad mejor, con todo el involucramiento que eso significa, con la seriedad profesional que implica, probablemente muchas de esas ansiedades que puede producir en quien tiene que estar mirando la rentabilidad, ya sea del despacho o del tiempo empleado por los abogados en la empresa, desaparecen o van a tender a desaparecer. Entonces creo que es un trabajo conjunto, ¿no? Ahora bien, si no ven que hay una convicción en el liderazgo, hacer un cambio o lograr un cambio va a ser bastante épico. Ahí uno tiene que decidir si yo me la juego por ese cambio épico que puedo tratar de lograr acá, o si en realidad me cambio de trabajo. ¿No? Hay que ser honesto, digamos, si uno no ve, si no hay espacio y está cerrado, bueno, cambia ese lugar, cambia ese trabajo. Ya está. Tal cual. Yo creo que la pregunta sí era un poco retórica también, ¿no? Pero sí, muy difícil lograr cambios si los directivos, la dirección, la gerencia no está on board, ¿no? con la causa. Eso es una realidad. María Paz. Sí, también concuerdo con lo que dijo, creo que fue Verónica, respecto a que tenemos que medir resultados, porque todos hablamos y a veces nos quedamos en hablar y no en que se materialicen los avances. Y también comparto el tema del caso de negocio. Cada uno de nosotros es responsable por su propia vida y por su propio futuro. Entonces, cada uno de nosotros tiene que, oye, con la edad que tengamos, a los 20 años uno tiene una idea distinta a lo mejor de lo que va a tener a los 40,
pero buscar la carrera que quiere tener y luchar por ella también. Y como dijo también Gonzalo, hay un tema de que acá cuando hablamos de diversidad no hablamos de dejar de lado la calidad. Todos queremos que la gente que trabaje con nosotros sea gente profesional. Yo buscaría de quienes están en el liderazgo, aparte de implementar, de crear programas, de decir, vamos a ir por este camino, por este otro, permitir que gente más joven a ellos participe en las reuniones con ellos, opine con ellos, porque llevar un acompañante, llevar como un monaguillo al lado que esté ahí como para que parezca que tengo 3 mujeres, 2, no tengo idea de religiones, no sé qué, que esas personas puedan hablar, puedan participar, y la palabra a mí me gusta mucho, no sé cuál es la expresión, porque uno dice que se foguee, que avance, que vea que puede hablar, que tiene opinión, y esa opinión, cuando alguien la oye, la va a admirar, la va a respetar. O sea, si uno dice, uno tiene 20 años y dice algo interesante, esa opinión va a llegar a otras personas. Entonces creo que es algo compartido. Estoy totalmente de acuerdo que sin compromiso del liderazgo no hay ninguna posibilidad. Y también hay empresas con culturas distintas, no mejores unas que otras. Y uno a veces está mejor, se afiata mejor en una cierta cultura. Entonces, sobre todo ahora que hay una posibilidad de cambio de trabajo que no existía en la época de nuestros padres, en que probablemente entraban y morían en el mismo lugar. Ahora, y mientras más jóvenes, más se pueden cambiar, más pueden buscar, más de hacer sus propias empresas también si quieren hacerlo, pero creo que uno tiene que tratar de buscar, no siempre se puede, pero tratar de buscar un lugar que tenga la cultura en la que uno quiere estar, y hay muchas más posibilidades ahora. Exacto, gracias María Paz, y sentirse cómodo donde uno está y que esté alineado con lo que uno piensa en nuestras creencias, ¿no? Nos queda Paula para esta pregunta y ya pasamos a la última pregunta de este panel. Gracias. Yo lo resumo en una frase. En las firmas o despachos de abogados, la forma de romper el techo de cristal desde los juniors es que las mujeres lleguen a ser socias y que lleguen a ser socias en la misma posición que los hombres. En las firmas no es un problema la contratación de mujeres. De hecho, en su mayoría las firmas contratan más mujeres que hombres. El problema es que no llegan a socias. El problema es que en la carrera se pierde ese talento femenino porque no ven que pueda ser compatible con su vida personal, con la maternidad, con otras circunstancias. Y hasta que no logremos eso, que lleguen más socias mujeres a los despachos, pues les podemos decir toda clase de pajaritos azules a los jóvenes, a los juniors, pero si ellos no lo ven que es real, pues realmente no va a servir para nada. Un pequeño dato les doy. En Colombia el crecimiento de socias mujeres ha sido de 17% a 25% de socias mujeres en 10 años. Yo empecé a medir esto hace 10 años y había 17% de socias mujeres. Hoy, 10 años después, hay 25%. Eso quiere decir que si mi meta fuese llegar a 50%, me faltan 30 años. Imagínense. Entonces, la verdad, tú puedes decirle lo que sea a los jóvenes, pero si ellos ven que los socios siguen siendo los mismos de siempre, los mismos 5 hombres amigos que fundaron la firma y todas las mujeres están saliendo, cuando llegan a cierto nivel, pues eso no sirve para nada. Entonces tienen que llegar y tienen que llegar en la misma posición que los hombres. Y ojalá tienen que llegar a los comités directivos y tienen que llegar a ser managing partners algún día. Sí, ese debería ser el objetivo. Y en Colombia los porcentajes que comentas son bastante mejores que en países Así es, como lo Argentina, sé. como Chile, como Perú, Lo México también. Lo sé que Colombia es un país que tiene realmente mejores estadísticas. Sí, De y así Chile, todo de faltarían México, 30 México. años para llegar a la Y equidad. así todo nos faltaría 30 años para llegar a ser 50% de mujeres, Sí. si seguimos progresando al ritmo que hemos progresado los últimos 10. Así es, gracias Paula. Y vamos a la última pregunta, que me interesa también conocer un poco su opinión y si ven algo posible que se pueda llegar a realizar en un futuro no tan lejano. En países como en España, por ley, las empresas de determinada cantidad de trabajadores tienen que tener un plan de igualdad muy detallado y específico.
¿Creen que esto puede llegar a implementarse en América Latina? ¿Está en discusiones? Si tienen conocimiento de esto, ¿cómo lo ven? ¿Creen que también sería realmente algo útil? Ahí dejo a ver quién quiere empezar. Lo dejo libre. Yo puedo partir. De lo que estuve mirando, porque no sabía los distintos ítems que se incluían dentro del plan Igualdad, claro, tiene una patita que mira hacia el sector privado, pero también este plan de igualdad se debería aplicar en el sector público. Si tú me preguntas como ahora, cómo lo veo en el sector público en Latinoamérica, yo creo que quizás se ve más difícil desde mi perspectiva en los próximos años, como dado como el contexto COVID-19, más como los distintos como problemas sociales que han habido a lo largo de Latinoamérica, probablemente implementar un plan de igualdad como el que está propuesto en España en el sector público, no, al menos en Chile no creo que pueda ser como la prioridad en los próximos, no sé, 2 años, 3 años. No así en lo que podría pasar en el sector privado. En el sector privado, obviamente, más allá de que tengamos no una ley, sí vemos que con mayor frecuencia y con mayor intensidad está la intención de poder implementar los distintos como elementos que se incluyen dentro de este plan de igualdad, desde remuneraciones, flexibilidad de trabajo. Probablemente no podamos como cumplir con los 10 requisitos que tendría que tener el plan de igualdad de España, pero me parece que en el sector privado, al menos en Chile, sí uno puede ver una luz de que en los próximos años vamos a seguir avanzando. En Chile igual no hay como, desde el punto de vista como legal, no han habido como tantas iniciativas. En el 2009 se dictó una ley como que era de equidad igualdad de remuneraciones, en virtud de la cual se incluyó un artículo en el Código del Trabajo que exigía como esta igualdad y no discriminación. Pero a fines del año 2020 se ingresó un proyecto de ley que todavía está en el Congreso, en que se solicita, a partir de que esta ley de igualdad del año 2009 no se ha visto como reflejada en los hechos y sigue habiendo una brecha salarial muy alta, se propuso establecer un sistema como de transparencia, demostrar efectivamente en las distintas empresas cuál es la remuneración hombre y mujer y los distintos cargos. Justamente porque, claro, esa iniciativa legal del 2009 no nos ha visto reflejada. Eso, pero creo que en el sector privado sí tenemos como, quizás no tanto motivado como por una ley propiamente tal, pero sí por un cambio como cultural y de conciencia de que es necesario como incluir todos los temas que hemos estado conversando dentro del día de hoy. Gracias, Mabel. Respecto a Israel, yo tengo una postura un poco distinta a cómo se puede implementar o dónde puede ser más fácil si en el sector público o privado. Yo creo que en el sector público en Chile por lo menos hemos tenido informalmente, y creo que ahora ya se está tratando que sea por ley, por ejemplo, la igualdad en los directores en que tiene participación el Estado. Hoy día están, aunque tengan 3 directores, están en unas 2 y en una mujer. O sea, creo que las empresas del Estado sí pueden ser precursoras en eso. Lo mismo como un debate que tuvimos en otra cosa, en otro tema, en Chile las empresas del Estado, y no necesariamente es mi postura al respecto, pero son las que tienen trabajadores en los directorios, por ejemplo. O sea, hay cosas que, no todas, pero muchas de ellas. Entonces hay cosas en que las empresas del Estado sí pueden liderar, y creo que a veces con más facilidad que en las empresas privadas. Yo más que, si bien creo que hay cosas en que hay que imponer para lograr un resultado, también creo mucho en los índices de transparencia, en el que sí publiquemos, y cada vez a las empresas de gran tamaño, a las que nos transamos en bolsas locales o tenemos valores, las que tienen valores afuera, tenemos que publicar una cantidad de información, y nos piden información sobre estos temas, nos piden información sobre igualdad salarial, sobre diferencia salarial entre los altos ejecutivos y el común de los trabajadores de la empresa. Entonces, creo que al transparentar esa información nos hace ponernos rojos muchas veces y tener que cumplir, y a veces uno no cree, pero se tiene que convertir, porque si no, la gente no va a invertir en ti. Entonces, creo que es más fácil imponer en el sector privado, el sector público, porque el sector público no tiene esa motivación de tener inversionistas, y en el sector privado, si se quiere imponer, creo que hay cosas que se pueden imponer, pero creo que la transparencia nos va llevando un poquito a tener estas cosas. Yo no conozco en detalle cómo también, traté de mirar un poco lo que se hacía en España,
Puede ser, no, yo no descarto que se pueda hacer acá en empresas de gran tamaño, pero también, al final, en las pymes están los mismos temas. También están en las pequeñas y medianas empresas, tal vez haya, no lo sé, hasta más desigualdad, o la dificultad propia que ellas tienen. Sí, así es. Habría que ver también porque es reciente la aplicación, la entrada en vigencia de la normativa en España. Entonces creo que vamos a ver en los próximos años si realmente esto tuvo efecto, hasta qué punto se aplica, si hay sanciones para quienes no lo estén aplicando. Todavía es muy reciente. Entonces sí, ahí faltaría para ver. ¿Quién quiere comentar? ¿Paula? Sí, yo quería decir que tengo una intuición, y es que es una intuición, y es que en países como Colombia yo dejaría que las empresas avancen más por sí mismas que por una orden del gobierno. La verdad creo que avanzan mejor por voluntad propia que con una política de ese estilo dictada desde el gobierno. Que no sé si es por una desafortunada situación de que en Colombia poco se cumplen las leyes, pero siento que sacar y sacar y sacar leyes no contribuye, mientras que si las empresas continúan haciendo estas estrategias de diversidad, de sostenibilidad, etcétera, por su propio interés, por el mercado, por los clientes, por la presión social, por lo que sea, siento que avanzamos más, la verdad. Es un Hay como punto una, interesante también. como una Sí, natural antipatía que eso se lo impongan a uno, ¿no? Tengo esa sensación. Sí, sí. Yo sí. quisiera aportar un poco en línea con lo que dice Paula y María Paz también. Yo creo que hay varios vectores que cortan esta conversación. Un primer vector es la distinción Estado-privado. Me parece impresionante, o sea, me parece que antes de salir a exigir algo, el Estado debiera partir por cumplir con esos estándares. Creo que además hay, me parece que hay menos libertad editorial, si es que se entiende la frase, desde el Estado. El Estado no puede tener una libertad editorial que le permitiera discriminar entre hombres y mujeres. Tiene que simplemente hacerlo todo, me parece. Eh, También el otro vector que corta esto, como dijo María Paz, estaba pensando en eso cuando yo hablaba, entre más grandes y más pequeños. Ahora, habiendo dicho eso, no tengo una fórmula ni una respuesta armada para esos dos cortes que hacen esos vectores, pero habiendo dicho eso, me parece que hay casos y casos de necesidad de promoción de diversidad. Ante situaciones insolentes, ofensivas, donde uno tiene que reparar un afán exclusorio deliberado, el apartheid en Sudáfrica. No sé, ese tipo de situaciones a golpe. Vamos, hacemos por fuerza, se impone la obligación, el cambio se genera desde ya, porque esa es una reparación. Todas las reparaciones tienen ritmos, tienen urgencias, pero hay casos, creo que cuando lo que se va a reparar es una situación de exclusión deliberada, desde luego, la herramienta de la imposición estatal es importantísima. En los otros casos, me parece que tiene que haber un espacio de reconocimiento al hecho de que es un trabajo conjunto que todos vamos haciendo para ir mejorando la sociedad. Y desde esa perspectiva, las herramientas de transparencia, como apuntaba la María Paz, me parece que son muy buenas, en parte porque tienden a no dividir de manera maniquea a la sociedad entre los buenos y los malos, los que no cambiaron y que en realidad ya debieron haber cambiado. Y por lo tanto, el juego de imposición e incentivos admite más sutilezas que en estos casos insolentes en donde definitivamente hay que entrar a intervenir. Me parece que si uno mira lo que ha pasado en los últimos 30 años, los avances están, no es como que no haya habido avances, van todo lo rápido que cada uno viviendo la vida desde su perspectiva anecdótica quisiera que fueran, no, sin duda, todos tenemos una óptica en donde desde las vivencias personales nos hubiera gustado que fueran más rápidos, pero eso no puede cegarnos a que si tiramos una línea de tiempo de 30 años, las cosas han avanzado y han avanzado de manera importante. Y avanzaron, y además hay que considerar que estas cosas van tomando una velocidad de aceleración distinta en el tiempo. O sea, si esto es lo que avanzamos en los 30 años, yo estoy seguro que en los próximos 30 se va a avanzar todavía muchísimo más, porque hay una inercia que va favoreciendo y el riesgo que se corre, si tú adoptas la herramienta de la imposición, es, versus la de la transparencia, es que, porque no estoy sugiriendo que no haya ninguna herramienta, ¿no?
Pero el riesgo que se corre es de la alienación de los partícipes, las personas que están jugando el juego, bueno, miran y dicen, oye, me estás forzando a hacer algo que no quiero hacer. No quiere decir que no se pueda forzar a hacer algo que uno no necesariamente quiere hacer, creo que ayuda, pero es un equilibrio fino, y de nuevo, probablemente uno tiene que buscar compañías que tengan, a las que les sea razonablemente exigible una profundidad de banca de talento, en donde no estés forzando una situación que sea demasiado artificial para esa compañía. ¿A una compañía grande le puedes exigir ese nivel de diversidad? Por supuesto que sí, porque tiene la profundidad de talento. Y si no lo hace es porque no está buscando los medios para hacerlo. A otra más pequeña, no tanto. Pero eso es lo que aportaría. Gracias, Gonzalo. Nos quedaría Verónica ya para cerrar con este panel. Sí, muchas gracias. Ahí solamente añadiría, ¿no? Que al igual que Paula, yo también pienso que en este momento en Perú no es el momento para tener un plan. Pienso que las empresas pueden seguir promoviendo estos temas sin tener una ley sobre esto, porque el mercado es el que está hablando, ¿no? Hoy en día el mercado, las empresas, los clientes buscan empresas que puedan promover la diversidad y que tengan buenas prácticas. Entonces creo que de ese lado sí concuerdo que no es el momento para tener una ley de este tipo, pero al igual que Gonzalo, también concuerdo que hay temas grandes, temas que no podemos permitir, que tendrían que estar contemplados en una ley. Entonces quizás tener un mix y, como dices tú, María Sol, observar qué pasa con este plan que han promovido en España, ¿no? Y ver qué podemos jalar hacia Latinoamérica. Perfecto, gracias Verónica. Muchísimas gracias a todos. No sé si alguien tiene algo que agregar ya para cerrar, pero de verdad que quiero agradecerles mucho por su tiempo, por compartir sus experiencias. Creo que todos tienen mucho que aportar en esta causa que a mí particularmente es algo que me apasiona y en la cual siempre realmente quiero trabajar por eso, porque como bien decían, creo que es lo correcto, es lo que corresponde y todos tenemos que trabajar y comprometernos para promover la diversidad y la igualdad. Así que muchísimas gracias a todos, a nuestros panelistas, nuestros colaboradores y organizadores y por supuesto nuestros asistentes. Les agradezco a todos y nos veremos en el próximo foro. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Chao, hasta luego. Chao. Gracias, chao, chao. Chao.